este estimulante diálogo para entender los principales aspectos de las decisiones del Oversight Board y su impacto respecto de la moderación de contenidos en las plataformas en América Latina. Me complace invitar a Michael Shifter, presidente de Inter-American Dialogue, y a Lee Bollinger, rector de la Universidad de Columbia, quienes van a estar a cargo de las palabras de apertura. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Welcome. Es un privilegio estar presente con ustedes, con la International Justice Clinic de la Universidad de California, la Facultad de Derecho de Irvine y el proyecto Global Freedom of Expression de Columbia, de la Universidad de Columbia. También quiero agradecer a Edison Lanza, que es un senior fellow del programa Peter D. Bell, y a mi colega Catherine Christie y nuestros destacados disertantes que serán presentados en su momento. El evento tendrá lugar en español y en inglés y podrán utilizar el servicio de interpretación y la función de interpretación simultánea de Zoom. La labor de diálogo sobre la libertad de expresión y la moderación de contenido ha sido sostenida en todo el hemisferio. Los desafíos son complejos y relativos a todos nosotros. La decisión de suspender la cuenta del expresidente Donald Trump en Facebook y en otras plataformas a comienzo de año ya impactó el discurso en línea. La decisión del Oversight Board de Facebook a este respecto, que ordenó a la plataforma revisar dentro de los próximos 6 meses la decisión de suspender la cuenta indefinidamente, también tendrá consecuencias de largo alcance. En el evento de hoy analizaremos de qué modo funciona el board y cuál es la importancia de sus decisiones para América Latina y el sur global. La conversación también abordará algunos de los desafíos que aún no están bien definidos, como la aplicación de las normas del derecho internacional, el compromiso con las particularidades de las localidades y regiones donde existe la plataforma y la composición de los grupos y expertos que colaboran en la toma de estas decisiones. Me complace enormemente presentarles al rector Lee C. Bollinger, quien tendrá a su cargo las palabras de apertura de este importante intercambio. Al rector Bollinger, a quien no conozco personalmente, pero admiro desde hace mucho, asumió como 19º rector de la Universidad de Columbia en 2002 y es el presidente de la Ivy League que más tiempo ha permanecido en el cargo. Es el primer profesor Seth Law de la Universidad de Columbia y uno de los académicos más preeminentes de la primera enmienda. Es autor de diversos libros, como el caso Pentagon Papers, 50 años después, Independientemente de las fronteras, la libertad de expresión global en un mundo convulsionado, y el siglo del libre discurso. Asimismo, integra el Comité de Premios Pulitzer y es cofundador del Instituto Knight de la Primera Enmienda de la Universidad de Columbia, un centro dedicado a la defensa de las libertades de expresión y de prensa en la era digital. En 2014 creó el proyecto Global Freedom of Expression de Columbia, que reúne a expertos y activistas con el cuerpo docente y estudiantes para avanzar en la comprensión de las normas internacionales que protegen la expresión y el libre flujo de información. Rector Bollinger, bienvenido al diálogo. Es un honor tenerlo con nosotros y muchísimas gracias por su colaboración. Tiene la palabra. Muchísimas gracias, Michael. Voy a leer para que sea más fácil respecto de la interpretación y pido disculpas por la formalidad. Es un gran placer estar presente y creo que vamos a tener un evento muy provocativo acerca de la labor que realiza el Oversight Board de Facebook y de Instagram. Quisiera comenzar por agradecer a Catalina Botero por invitarme. Hace poco aceptó incorporarse al proyecto Columbia Global Freedom of Expression como consultora. Sus antecedentes como especialista en Derecho Constitucional, Justicia Transicional y Acceso a la Información hacen de ella una socia invalorable. No podríamos estar más complacidos de tenerla trabajando con nosotros y ayudándonos a organizar eventos como este. Como dijo Mike,
Michael, yo creé el proyecto Columbia Global Freedom of Expression en 2014 para reunir a expertos externos con el cuerpo docente y estudiantes de Columbia para avanzar la comprensión de las normas internacionales que protegen la expresión y el libre flujo de información. En sus 7 años, el proyecto ha creado los premios Global Freedom of Expression como reconocimiento a los fallos judiciales y servicios jurídicos que fortalecen la libre expresión internacional en todo el mundo. Ha lanzado un nuevo portal didáctico en línea llamado Libertad de Expresión Sin Fronteras. Y, lo que es muy importante, inició la base de datos global de jurisprudencia en libertad de expresión para buscar, analizar y comparar casos destacados e identificar tendencias importantes. El proyecto estuvo a cargo de Anya Scalamard, muy bien, que por supuesto hace poco se incorporó a Amnesty International como secretaria general. La misión del proyecto se alinea perfectamente bien con los objetivos de los debates como el que estamos a punto de celebrar sobre las implicancias globales del Oversight Board de Facebook. El board es un experimento nuevo y hasta ahora único en el campo de la moderación de contenidos en Internet. Se creó y diseñó para tomar decisiones independientemente de Facebook y está formado por miembros con sólidos antecedentes profesionales. Tiene el mandato de fallar teniendo en cuenta las propias normas de Facebook y el derecho internacional sobre los derechos humanos. La labor del board planteó muchos interrogantes respecto de su composición, influencia y de los resultados que puede dar. Quisiera mencionar algunos como una introducción a la conversación que tendremos en unos minutos. 1. ¿El board debería compararse con una Corte Suprema como hizo Facebook? ¿O constituye una entidad completamente nueva, sui generis, que funciona principalmente como un contralor de la discrecionalidad de Facebook para determinar el contenido de las publicaciones y hacerlo más transparente y responsable? 2. ¿Cuál sería o cuál será el rol del Oversight Board en la creación de reglas globales y libertad de expresión? ¿Quiénes son los actores involucrados, los socios y los oponentes en la evolución de estas reglas globales? Un organismo privado puede definir o debe definir el alcance de la libertad de expresión en Internet. ¿Es el modelo correcto a escala global? 4. Las normas de derechos humanos internacionales diseñadas para las naciones pueden aplicarse a empresas como Facebook. Estas normas, que no fueron creadas para Internet, ¿pueden usarse para moderar contenido digital global? 5. ¿Estamos enfrentando un universo completamente nuevo que requiere un marco teórico diferente, que incorpore los desafíos de la gobernanza del contenido entre 3.000 millones de usuarios que operan en contextos radicalmente distintos? Y 6. ¿Qué sucede si Facebook no cumple con las recomendaciones del board de mejorar la transparencia, la claridad y la coherencia de las decisiones de la empresa en materia de moderación de contenidos? Por último, y más específicamente respecto de la reciente resolución del board sobre la suspensión de la cuenta de Facebook de Donald Trump, persisten ciertas preguntas críticas. ¿Una empresa o la empresa debe permitirse que expulse a una persona de su plataforma? ¿Tal decisión es compatible con el derecho internacional sobre derechos humanos? ¿Cuándo debería aplicar la plataforma el criterio de noticiabilidad en casos que involucran usuarios influyentes? ¿Cómo debería gestionarse y explicarse el proceso de ofensas y penalidades para restringir perfiles, páginas, grupos y cuentas? ¿Cómo responderá Facebook al llamado que hace el board en su resolución para que la empresa revise las decisiones de diseño de la plataforma que afectan cómo se amplifican las publicaciones? ¿Y cuáles son las implicancias más amplias para la libertad de expresión global? No es exagerado decir que la forma en que jueguen estos complejos temas tendrá consecuencias trascendentes para la libertad de opinión, la libertad de prensa y la libertad de expresión en los meses y años por venir. Sé que todos están expectantes por participar de este diálogo, así que sin más, los dejo con nuestro moderador y nuestros panelistas. Muchísimas gracias.
Thank you, Lee and Michael, for these Muchas exciting gracias, open remarks. Lee y Michael, por estas interesantes observaciones. Tenemos interpretación simultánea en inglés y en español, y voy a aprovechar esta posibilidad para poder hablar en español. Buenas tardes. La verdad que es un gusto contar con 4 panelistas de excepción que nos acompañan hoy para abordar los principios rectores, las decisiones y el enfoque regional que puede tener el Oversight Board de Facebook. Quiero saludar afectuoso y calurosamente a Catalina y a David Kay, ex relatores especiales, con los cuales compartí muchas cosas en común en estos últimos años. Catalina es además miembro hoy del Oversight Board, y David Kay, profesor justamente de la Universidad Irving de California en Los Ángeles. También nos acompañan 2 relevantes expertos, como Jamal Green, profesor también de Columbia Law School y co-chair del Oversight Board de Facebook, a quien le damos la bienvenida, y Mary Hansel, que es directora del Human Rights and Social Media Initiative, también ante UCI. Y quiero agradecer especialmente al equipo del Diálogo Interamericano por hacer posible este importante evento. Yo creo que el presidente de Columbia, Lee Bollinger, hizo en buena medida un listado muy completo de las preguntas que queremos introducir en este conversatorio. Voy simplemente a referirlas brevemente o de algún modo a segmentarlas para cada uno de los participantes para sus intervenciones iniciales de 5 minutos. Y a Catalina Botero justamente le damos la bienvenida y bueno, queríamos preguntarle cuáles eran a su juicio los principios de actuación de este mecanismo autónomo para revisar apelaciones y la política de moderación de contenidos en las plataformas de Facebook y cómo se incorporan los estándares del derecho internacional de los derechos humanos a las decisiones de moderación que adoptan estas plataformas, viendo, digamos, la discusión o de algún modo los distintos puntos de vista, si estos estándares pueden aplicarse a las reglas comunitarias de una plataforma, si son tomados en cuenta en las discusiones del board, y cómo también los organismos de protección y la sociedad civil pueden acercar estos estándares y de algún modo hacer llegar estos estándares, en particular con una mirada latinoamericana, a partir de los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y del Sur Global, a las discusiones que están teniendo lugar en los paneles del Oversight Board. Catalina, buenas tardes y adelante. Creo que estás en mute. Ahí está. Buenas tardes, Edison. Quiero empezar agradeciendo a Michael Shifter del Diálogo Interamericano, al presidente Lee Bollinger por sus palabras. Creo que las preguntas que plantea son algunas de las preguntas fundamentales de las que tendremos que hablar en esta conversación. Y por supuesto estoy encantada de estar con mis colegas panelistas esta tarde. La pregunta que me haces es probablemente una de las preguntas más importantes para entender el papel único de este Consejo de Supervisión, y es cómo aplica el derecho internacional de los derechos humanos para resolver los problemas de moderación de contenidos en Internet. Y ahí hay varias subpreguntas que yo creo que son importantes y que se resuelven de manera distinta en las distintas tradiciones jurídicas. Hay una primera pregunta y es formulada también por el presidente Bollinger. Si un sistema que fue creado para limitar el poder de los estados puede ser trasplantado para limitar el poder de las plataformas. Plataformas usualmente gobernadas por el principio de la autonomía de la voluntad. Entonces, ¿cuáles son las dificultades
de utilizar ese sistema del derecho internacional de los derechos humanos, de los estándares internacionales y de las normas globales, al momento de moderar contenidos en las relaciones entre la plataforma y sus usuarios, es decir, en relaciones entre particulares. Y esa es una primera cuestión que se resuelve de manera distinta en los Estados Unidos y en algunos países del sur global, particularmente algunos países de África y América Latina. Hay una segunda pregunta que me parece fundamental, y es si la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos puede desplazar al derecho interno. En el caso de Donald Trump, por ejemplo, una discusión que se ha dado en los Estados Unidos es si el Consejo de Supervisión podía desplazar las normas internas de los Estados Unidos, en particular la primera enmienda, para aplicar estándares internacionales de derechos humanos que limitan a Facebook, más establecido por la primera enmienda. Entonces, esa es una discusión también importante y que tiene una relevancia clave en el sur global. Y una tercera pregunta es si sí se pueden aplicar los estándares internacionales de derechos humanos para limitar a las plataformas. Y si esa aplicación de alguna manera puede desplazar al derecho interno, entonces, ¿quién lo debe hacer? ¿Lo debe hacer un órgano estatal o lo puede hacer una entidad privada como el board? Me quedan 2 minutos para contestar 3 preguntas que creo que son fundamentales, que son las que acabo de formular. Me voy a referir a esas preguntas desde la perspectiva de algunos países de América Latina y África, que es una perspectiva que es hereditaria de la tradición constitucional alemana y española, pero no es hereditaria de la tradición constitucional norteamericana. Y por eso, algunas cuestiones, los estadounidenses, hoy son exóticas, para nosotros en América Latina son más familiares, por decirlo de alguna manera. Entonces, el primer punto, ¿se puede aplicar el sistema de derecho internacional de los derechos humanos a las plataformas? Y la respuesta desde muchos países de América Latina y algunos países de África, no todos, pero sobre todo algunos países de África subsahariana, es sí. En nuestras tradiciones jurídicas existen figuras que permiten la aplicación de los derechos constitucionales a las relaciones entre particulares. Lo que pasa es que esta aplicación no se hace de manera automática, es decir, no se aplica de la misma manera como se aplica ese sistema a un Estado. En el momento de hacer la ponderación de derechos en las relaciones entre particulares, es fundamental tener en cuenta el principio de autonomía de la voluntad, pero el principio de autonomía de la voluntad no desplaza a las normas globales de derechos humanos. Tenemos amparo contra particulares y control de constitucionalidad de decisiones judiciales que resuelven casos entre particulares. Y en todos esos casos, los jueces y otras autoridades jurídicas en nuestros países, y me refiero, por ejemplo, a la última reforma, a una de las últimas reformas constitucionales en México, a la Constitución constitucional, a la Constitución colombiana y a otras constituciones de nuestra región, permiten, sin que esto suene exótico, que a las relaciones entre particulares se apliquen los derechos fundamentales. Entonces, esa primera discusión se resuelve por esa vía, que es la vía de lo que en derecho constitucional alemán se llama la Drittwirkung der Grundrechte. Segundo punto, la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos puede desplazar al derecho interno, y en muchos países de América Latina y muchos países de África, particularmente África subsahariana, la respuesta sería sí. E incluso en muchos países europeos, la respuesta sería sí. Las normas globales de derechos humanos pueden entrar a regular situaciones de derecho interno, en algunos casos por encima de la Constitución, en otros casos al mismo nivel que la Constitución, y en otros casos por debajo de la Constitución, pero por encima de las leyes ordinarias. Es decir, nosotros en América Latina y en algunos países de África y en muchos países europeos, la aplicación del derecho internacional para regular derechos
conflictos entre ciudadanos de una jurisdicción no es una discusión exótica. Y en tercer lugar, ¿quién lo debe hacer? Y ahí está la gran crítica de algunas personas, sobre todo de América Latina, al Oversight Board. Consideran que esto lo debe hacer una autoridad estatal. Sí puede aplicar el sistema internacional de los derechos humanos para resolver conflictos entre la plataforma y sus usuarios. Ese conjunto de derechos compite con el derecho nacional y debe articularse con el derecho nacional, y eso no es particularmente problemático, pero debe hacerlo una autoridad nacional. Sin embargo, cuando uno pone ejemplos de países antidemocráticos, en donde las autoridades que deben aplicar esas normas están totalmente cooptadas por el Poder Ejecutivo, la respuesta empieza a debilitarse. Y quienes consideran que debe hacerlo una autoridad nacional empiezan a repensar su respuesta. Si Facebook es una plataforma global y 2/3 partes de los países del mundo no tienen instituciones suficientemente independientes para proteger el derecho a la libertad de expresión, particularmente de quienes se oponen a las autoridades estatales, entonces parecería que una decisión como crear este board es probablemente, como se dice de la democracia, la peor de todas, excepto todas las demás. Es decir, está claro que el hecho de que sea una entidad privada de autorregulación la que aplique el derecho internacional para definir cuál es el alcance de la libertad de expresión en una comunidad de 3.000 millones de usuarios que Instagram no es la mejor medida posible, pero no parece que exista ninguna otra que pueda ofrecer mayores garantías a los usuarios sobre una aplicación justa del derecho internacional de los derechos humanos para proteger la libertad de expresión en Internet. Esas eran como las 3 ideas que yo quería plantear en estos minutos, Edison, para que podamos seguir la conversación ya más explícitamente sobre el caso de Donald Trump. Muchas gracias, Catalina, y sin duda este es un mecanismo sui generis que presenta estas primeras cuestiones tan interesantes sobre la articulación del derecho nacional, los términos comunitarios o normas comunitarias y el derecho internacional de los derechos humanos. Y parto de esto último para darle la bienvenida a Jamal Green, invitarlo a participar de este panel, y justamente las preguntas que le hacíamos al preparar esta conferencia tenían que ver con el trabajo inicial del Oversight Board para interpretar su acta de constitución y su rol autónomo de Facebook. Tal vez nos pueda ilustrar sobre los principales principios de actuación, cómo han interpretado esa institucionalidad que le están dando. Obviamente la legitimidad también depende de las decisiones que van tomando y cómo las van tomando. Y por eso también una referencia le pedíamos al criterio de selección de casos, y entre ellos cómo están viendo los contextos regionales y culturales, y cómo, digamos, seleccionan aquellos casos que pueden hacer referencia al sur global. En especial en este foro nos interesa también América Latina. Hay un caso vinculado a Brasil entre los primeros que han decidido, ¿no? Y bueno, finalmente también mención a la reciente decisión del caso Trump y las complejidades que enfrentaron. Bueno, bienvenido, Jamal, adelante. Thank you. I'm very happy to join. Muchas gracias. Un placer estar con ustedes. Bueno, me han hecho varias preguntas, así que diré tal vez un poquito acerca de cómo tomamos decisiones, qué tenemos en cuenta, y tal vez agregar un poquito acerca de lo que dijo Catalina acerca del derecho internacional y cómo aplica en este contexto. Entonces, en términos de lo que decía Catalina, habló acerca de las maneras en las cuales
se le dice exótico, por ejemplo, en el contexto de Estados Unidos, y lo que se conoce en el derecho constitucional como el hecho horizontal. Puede aplicarse entre partes privadas. Está relacionado con la complejidad de las reglas de libertad de expresión en el caso de la utilización en Facebook. Sin embargo, en el marco del derecho de Estados Unidos, y tal vez no ha sido debatido tanto en el derecho internacional, conducta primaria, me refiero a los estados o las instituciones que moderan una plataforma, o en el caso de los individuos. Hay una serie de incoherencias, diría, que nosotros tenemos en cuenta como la doctrina del foro público, la diferencia entre gestionar un espacio gubernamental, por ejemplo, una escuela, o decidir arrestar a alguien. Esto es un contexto muy distinto. Dependiendo del contexto, a veces se puede acercar más a la idea de un foro público. Entonces hay ciertas dimensiones que tener en cuenta. También mencionaré el caso de Latinoamérica y el sur global. Algo muy relevante es que hay opiniones muy autoritarias acerca del derecho internacional, su aplicación, la libertad de expresión. No existe el mismo margen de apreciación que existiría, por ejemplo, en el derecho europeo. Entonces, el objetivo es construir una serie de normas para una región en particular, tal vez debido a la calidad de sus razonamientos. Valga la pena ponerse a pensar en esto. Y yo creo que vamos hacia la universalidad, más allá de cuestiones particulares de cada región. En términos del Consejo de Supervisión o el Oversight Board, tenemos un comité de selección que decide qué casos aceptar, y los criterios que utilizamos tienen que ver con la importancia del tema, el impacto que puede tener el caso en el mundo, si hay cuestiones interesantes a nivel político que un caso plantea, y por supuesto se hace de manera de que el caso que tratemos sea un caso que se dé a conocer. Entonces elegimos pocos casos que resuenen mucho. ¿Qué está en juego en cada decisión en términos de libertad de expresión o de otro tipo de daño potencial que pueda aparecer? No diría que hay un caso de selección especial que aplique al sur global, ya que esta también es una institución que apunta a desarrollar normas que funcionen para todo el mundo. Lo que diré es que el Consejo, por supuesto que no ignora cómo funciona el sur global. Es mundial, hay muchas personas del Global South, del sur global, como sabemos. Muchos casos del sur global, inclusive de Latinoamérica, han sido tratados. Y nos basamos en términos de qué está en juego en cuanto a libertad de expresión, más allá de cuántos usuarios hay en cada región. Con esto voy a ceder el uso de la palabra. Muchas gracias, Yamal, por las reflexiones y bueno, por estas primeras
digamos, definiciones sobre el funcionamiento del board, el criterio de selección de casos, y bueno, y cómo están también mirando, me quedo con esta última pregunta, de que más que la cantidad o el lugar es qué está en juego en cada decisión que toman y la posibilidad de generar, bueno, un conjunto de estándares con aspiración de globalidad. Así que, bueno, muchas gracias por esa intervención. Quiero darle la palabra a David Kaye, y en su caso, como ex relator sobre libertad de opinión y expresión de Naciones Unidas, recuerdo que fue uno de los principales impulsores de la creación de mecanismos o consejos de revisión autónomos, independientes, para la moderación de contenidos en plataformas digitales. Y en ese sentido, el Oversight Board de Facebook puede considerarse un avance en relación a esas recomendaciones que bueno, en declaraciones conjuntas y en informes de Naciones Unidas se hicieron, y cómo puede incorporar las discusiones multi-stakeholder, digamos, que también proponen este tipo de mecanismo, ¿no? Y también, de algún modo, retomar el planteo de Catalina y de Yamal al principio sobre el derecho internacional, si puede ser una referencia o debería ser una referencia para estos mecanismos de autorregulación. David, un gusto contar contigo hoy, esta tarde. Great, Edison, thank you so much. Edison, muchísimas gracias por las preguntas y gracias también a todos los presentes en este panel. Lee Bollinger, Michael Shifter, por todo su trabajo. En especial quiero decir lo importante que ha sido el trabajo de Catalina Botero para mi propia comprensión de cómo pensamos la libertad de expresión en un entorno en línea. Catalina ha sido pionera en esto durante muchos años, así que realmente es un placer tenerla en este panel. Edison, quisiera reflexionar sobre su pregunta en distintas formas, quizás mencione 3 cosas. Y quiero comenzar diciendo que realmente creo que el Oversight Board es una innovación real, una oportunidad real para compartir no solo los modelos para la supervisión de contenido en todo el mundo y en toda la industria, sino también creo que tiene el potencial, sobre todo por la calidad de los panelistas, de los miembros del board, que no son jueces, pero son panelistas, de elevar la calidad de la discusión. Y vimos esto en las primeras decisiones del board. Lo que vemos, creo, es un razonamiento muy cuidadoso sobre preguntas muy difíciles que tienen que ver con la libertad de expresión en línea. Creo que hay ya signos tempranos, desde mi perspectiva, en particular de preguntas que tienen que ver con el derecho de derechos humanos en entornos privados, que es muy importante. Pero esta es una visión general. Creo que hay 3 cosas que yo busqué o que voy a buscar en los próximos años a medida que se desarrolle el board. La primera es que el board es un proyecto notorio que exige muchísimos recursos, cuesta mucho dinero, creo que van a estar de acuerdo, requiere una participación de alto perfil por parte de los panelistas y del personal. Y algo que me preocupa en este sentido es que crea un modelo de supervisión que está disponible solo para una empresa como Facebook, quizás también para una empresa como Google, pero ninguna otra empresa realmente puede pagar lo que está haciendo Facebook. Y en este sentido, mi preocupación es que el board estructuralmente, de alguna manera, consume todo el oxígeno de lo que creo que sería un abordaje quizás más importante, como tener un abordaje de toda la industria
para este tipo de ideas, de evaluaciones de contenido y de libertad de expresión en las plataformas. Esto no es de por sí una crítica del Oversight Board, sino una pregunta abierta acerca de cómo la industria en su conjunto y el gobierno en su posición de legislador y regulador puede pensar si el modelo que se creó aquí es algo que puede generalizarse y replicarse en toda la industria. Esa es una, diría, pregunta estructural. Una segunda pregunta, que es algo que que estuve analizando hace unos años, es cómo el board tiene un impacto real sobre el desarrollo del derecho público. Esta es una institución privada que crea o que quizás evalúa normas públicas para una empresa privada y lo hace con las herramientas diría no peyorativamente de la corte. El abordaje, el razonamiento tiene todas las señales, las marcas de un tribunal independiente. No todas, pero quizás algunas. Si leen la resolución, parece la resolución de un tribunal. Y es interesante ver si este modelo en particular, con un enfoque en una plataforma en particular, tiene un impacto realmente en el derecho público, en los tribunales. Los tribunales de todo el mundo van a empezar a remitirse a los fallos, a las resoluciones del Oversight Board como un precedente en el que puede confiarse. Esto sería algo interesante de analizar. Y creo también que hay una pregunta subsidiaria, que es, ¿eso sería bueno? El Oversight Board no es un cuerpo con responsabilidad democrática como los tribunales. Entonces, no convoca naturalmente autoridades como hacen los tribunales y como representan los tribunales en una sociedad democrática. Sería interesante seguir este tema y también es una pregunta para los legisladores y reguladores decidir si ese tipo de enfoque en el que las reglamentaciones y regulaciones, y lo vemos en la ley de servicios digitales, el proyecto de ley de Europa de este momento, donde se alienta los criterios, se alientan los criterios de las plataformas, criterios jurídicos que sería interesante seguir, ver si esto deriva o afecta al derecho público. Concluiría diciendo que una de las reales innovaciones, en este caso, y una innovación que yo espero que se extienda a toda la industria, es el uso cuidadoso del derecho sobre derechos humanos para evaluar a las empresas como Facebook, las reglas de contenido y decisiones específicas sobre el contenido. Creo que los primeros signos desde mi perspectiva de que el Oversight Board está tomando ese papel muy seriamente y yo quisiera ver más de esto, ese tipo de abordaje que se extienda a toda la industria. No estoy seguro de cuáles son esos modelos. Y con respecto a tu pregunta, Edison, de los procesos de múltiples partes interesadas, mi preocupación como una especie de esta atención generalizada hacia el Oversight Board se desvía de la atención hacia los esfuerzos de crear abordajes donde participen muchas partes interesadas, que creo deberían ser contemplados por todos. Y me detengo acá. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Siempre removedor la reflexión de las reflexiones de David. Y sobre todo que
nos diste vuelta la perspectiva. ¿Cómo puede el Oversight Board impactar en el derecho nacional y en el derecho internacional en los tribunales? Algo que no habíamos tenido en cuenta en esta primera ronda de preguntas. Quiero también invitar a hacer uso de la palabra a Mary Hansel, directora de la Clínica Internacional de Derecho Internacional y Justicia Internacional de la Universidad de California, de Ivey School of Law, y también en su calidad, digamos, de directora del proyecto sobre derechos humanos y redes sociales en el mundo online. Queríamos preguntarle, bueno, ¿cuáles son los principales desafíos en materia de garantías de debido proceso para personas que posiblemente o eventualmente se vean afectadas por decisiones de las plataformas, observan en el desarrollo de este mecanismo en este primer año, ¿no? Y bueno, ¿y qué comentarios nos puede ofrecer en relación a algunas de las primeras decisiones que sabemos que viene dándole seguimiento desde su clínica? Mary, adelante y un gusto también recibirte. Thank you very much. Muchísimas gracias. Gracias por incluirme en este panel tan distinguido. Me pidieron que hablara sobre sugerencias de mejora y las que hayamos identificado respecto del board. Creo que primero voy a ser un poquito más detallista, pero como dijo David, después voy a hacer algunos comentarios macro. Primero quiero decir que creo que el board, independientemente de lo que haya motivado a la empresa a crearlo, es un experimento muy importante y notorio con respecto a la responsabilidad respecto de los derechos humanos y las empresas. Es un modelo para otras empresas con respecto al compromiso de los derechos humanos. Cualquier sugerencia de mejora va a ser bienvenida, por supuesto, para maximizar su potencial. Mis sugerencias con respecto a los principios que guían los derechos humanos y que tienen que ver con las responsabilidades de las empresas, tienen que ver con las declaraciones de la empresa, de Facebook, que dice que está siguiendo estos principios. Mi primera sugerencia es que el board tiene que adoptar las normas sobre derechos humanos internacionales de manera formal, como su derecho o ley rectora. El principio 31 describe los mecanismos de reparo como los que hace el board. Uno de los criterios es que los resultados de esos mecanismos tienen que ser compatibles con los derechos humanos. Y no veo de qué manera el board puede asegurar o garantizar esta compatibilidad sin aplicar directamente el derecho sobre derechos humanos. El board asienta su decisión en las políticas de Facebook y en las políticas de normas sobre derechos humanos, y tiene la autoridad para hacerlo sobre la base de su carta, que dice que su primer deber es velar por la coherencia de las políticas de Facebook. Y un poco como una reflexión posterior a medida que lo leo, que el board tiene que prestar especial atención a la remoción de los contenidos a la luz de las normas de derechos humanos. Entonces, tiene que decidir si aplica derechos humanos o no, pero también tendría que tener más miembros, le faltan 20 aproximadamente. Entonces, la incorporación de otros miembros, ¿estos miembros decidirían también aplicar derechos humanos, el derecho sobre derechos humanos? Creo que tiene que esto ser exigido por los documentos rectores, y también el board tiene que decidir un caso en el que tiene que tomar
decisiones basadas en las políticas de Facebook y otras en las normas de derechos humanos. Pero parece haber un conflicto debido a las organizaciones de la sociedad civil. En esta situación, pareciera que la decisión basada en las políticas de Facebook sobre Trump, las decisiones sobre derechos humanos, existe un conflicto porque no queremos que el board tome decisiones que puedan no ser incompatibles con los derechos humanos. Por eso yo creo que tiene que modificarse la norma rectora del overboard para que no tenga esta amplia discreción. Mi otra sugerencia sería que el board se comprometiera con la representación global. Creo que debe representar mejor a la base de usuarios de Facebook. Entiendo que, por supuesto, tiene sede en Estados Unidos la empresa, pero solo 10% de los usuarios se encuentran ahí. Entonces, es desproporcionada la cantidad de miembros del board de Estados Unidos en contraposición con otros países como India, por ejemplo, en la cual la base de datos es mucho más grande. Entonces, creo que es muy importante que sea un organismo representativo. También en cuanto a los desafíos acerca del debido proceso del board, que por supuesto es un término bastante relacionado al Estado, ¿no? Podría pedir un montón de cosas, pero creo que el desafío importante que quiero señalar es el hecho de que los no usuarios no son escuchados. Los individuos que no tienen cuentas de Facebook, pero tal vez a quienes los afecta lo que ocurre en la plataforma, no tienen acceso al board, no pueden presentar casos, por ejemplo, y en términos de los principios rectores, no brindan una base para discriminar entre usuarios y no usuarios. Entonces, no tienen recursos, no pueden interactuar, lo cual los marginaliza aún más. Entonces espero que el Consejo vea cómo incluir los derechos de los no usuarios. Algunas observaciones generales acerca de la jurisprudencia a la fecha. Y por supuesto esto siempre es una gran pregunta y no puedo hablar demasiado acerca de esto por el tiempo, pero una observación es que pareciera que el Consejo todavía está encontrando cómo aplicar la categoría que se refiere a derechos sociales y culturales. Al principio, si bien eran muy importantes, no fueron tenidos en caso. Por ejemplo, en el caso de Netherlands, en el cual finalmente se avanzó, este caso de Países Bajos, son priorizados por muchas sociedades en el sur global, entre comillas, posiblemente marginalizados en los Estados Unidos. Entonces no quisiera que el Consejo contribuya a este sesgo teniendo como costo que se dejen de lado estos derechos. Quisiera que el Consejo se dedique más a los derechos sociales y culturales. Se habla solo de libertad de expresión, pero como podemos ver, esto ya en sí mismo tiene un sesgo. Y también quisiera que se trabaje con, por ejemplo, los consejos de África sobre derechos humanos y no solo con el Consejo Internacional de Derechos Humanos. Es decir,
que se abra la participación de los consejos de otras regiones. Gracias. Bueno, muchas gracias, Mary, y también a todos los panelistas por acotar la intervención al tiempo que habíamos previsto. Yo voy a mencionar y agradecer también especialmente a las organizaciones de la sociedad civil que invitamos a hacernos llegar sus reflexiones y preguntas. Quiero destacar a la organización, al Centro para la Libertad de Expresión de Argentina, Carisma de Colombia, a Access Now que es hemisférica, a Fundamedios de Ecuador y también con sede en Washington, Observacom, una organización también regional, Derechos Digitales de Chile, ADC de Argentina y R3D de México, que son organizaciones expertas en la protección de la libertad de expresión en el ambiente online, en la esfera online, y que lamentablemente por el tiempo no podemos hacerles participar directamente con sus preguntas, pero sí voy a hacer un resumen de algunas de sus reflexiones y preocupaciones que nos hicieron llegar en conversación y que luego de este meeting, la semana que viene, luego de este evento, vamos a tener una reunión con todas ellas, con todas estas organizaciones para de algún modo tener una aproximación y una respuesta también con participación de la sociedad civil. En línea general, la sociedad civil de la región lo plantea la emergencia o la puesta en práctica de este board como un mecanismo de autorregulación positivo que tiene potencial, como ustedes lo mencionaban, para limitar el poder de las empresas en la moderación o el impacto en la libertad de expresión. Eso lo destaco porque, en general ha sido la tónica, ¿no? Luego hay una preocupación general con la transparencia de las plataformas en las distintas herramientas que utilizan para moderar contenidos. Esto es priorización, automatización, algoritmos, decisiones basadas en revisión humana, por decirlo de alguna manera. Incluso UNESCO, que es también socio tradicional de todos nosotros, está planteando una serie de principios para la transparencia en la industria, ¿no? que la industria adopte una serie de principios rectores, una iniciativa que recientemente ha presentado. Entonces, algunas decisiones del board, dialogan con la empresa, le solicitan información, e incluso en algunas, determinan de que fue insuficiente la información que recibieron, ¿no? Entonces, ahí hay una primera pregunta para Yamal o Catalina, que tiene que ver con este asunto, ¿no? Transparencia de las plataformas, accountability o rendición de cuentas, y las experiencias de ustedes al solicitar información al respecto, ¿no? ¿Puedo contestar algo antes de que intervenga Yamal? Quisiera hacer 4 comentarios cortos sobre las intervenciones anteriores y contesto sobre la transparencia y la accountability. En primer lugar, quiero decir que estoy completamente de acuerdo con todo lo que dijo Mary. Y le agradezco mucho todas sus propuestas para mejorar nuestro trabajo. Y en particular estoy de acuerdo con la imposibilidad de que quienes no sean usuarios de la plataforma puedan de alguna manera hacer oír su voz. Y por eso es fundamental trabajar en mecanismos para que ese universo pueda acceder al board de alguna manera. Frente a un comentario que hizo Yamal, que me parece fundamental, sobre la relación entre las normas globales, universales, y el derecho regional. Nosotros hasta ahora hemos aplicado el derecho universal, hemos aplicado el derecho internacional de los derechos humanos, que surge de los estándares universales. Solamente en 2 casos nos hemos referido a decisiones regionales, pero simplemente como una mera referencia, casi un obiter dictum, prescindible. Esperamos que
en la medida en que vayamos trabajando, veamos cómo se puede ir incorporando el derecho regional, pero nunca para disminuir el nivel de protección, que ese es el gran dilema que tenemos. La incorporación del derecho regional podría ser eventualmente para aumentar el nivel de protección de la libertad de expresión. Y eso es algo que vamos a tener que ir haciendo caso a caso, construyendo esta red de doctrina que el board está llamado a construir. En cuanto a una crítica de David, no al board, pero sí a la idea de que el board pueda quitarle oxígeno a otras alternativas. Y yo estoy de acuerdo con esa crítica. Y yo creo que nuestro trabajo tiene que ser, primero, de ninguna manera intentar monopolizar la moderación de contenidos en toda la industria. Eso me parece un error. Suficientemente concentrada está hoy la industria para que además concentremos la moderación de contenidos. Esto tiene que ser uno de muchos modelos que surjan de las distintas iniciativas. Y creo que nosotros tenemos que apoyar la creación de otros modelos, participar en procesos de deliberación para que otras plataformas y otros sectores puedan diseñar otros modelos que sean menos costosos, pero que a nosotros también nos servirían. Nosotros necesitamos con quién hablar. Cuando Lee Bollinger se preguntaba si el board podía ser un promotor de normas globales y quiénes eran sus interlocutores y quiénes sus detractores, bueno, eso tenemos que ayudar a construirlo. Todavía no sabemos quiénes son nuestros detractores y no podemos quitarle oxígeno a todo el medio ambiente, digamos, de manera tal que nos surjan otras alternativas. Y finalmente el impacto en el derecho público. Yo creo que si nosotros hacemos nuestro trabajo de manera rigurosa, las cortes van a leer lo que estamos haciendo. No creo que sea entendido como un precedente, porque no tenemos autoridad judicial, pero sí puede ser doctrina relevante. Puede ser doctrina relevante para la Corte Europea de Derechos Humanos, puede ser doctrina relevante para la Corte Interamericana de Derechos Humanos y sin duda puede ser doctrina relevante para las otras cortes que, como en América Latina, incluyen el derecho internacional de los derechos humanos en sus propias constituciones. Me refiero a México, Argentina, Colombia, Perú, Ecuador, es decir, a la mayoría de los estados que reconocen que el derecho internacional de los derechos humanos es una norma aplicable en sus regímenes internos y para ver cómo se interpreta a la hora de moderar contenidos pueden tener en cuenta lo que nosotros estamos haciendo. Y creo que ese puede ser un impacto importante en la evolución del derecho público. Ahora, frente a la pregunta, no hay una sola decisión del board en la que no nos hayamos preguntado por la transparencia y la manera de llamar a cuentas, digamos, de hacer accountability con Facebook. En la mayoría de las decisiones, incluso la recomendación está clara en el componente de recomendaciones. Llamamos a Facebook a incorporar en sus informes de transparencia más y mejor información. Y le preguntamos a Facebook información que Facebook usualmente no provee a sus usuarios. En la mayoría de los casos nos ha dado esa información. En el caso Trump nos dio una parte de la información que pedimos, pero otra muy importante para definir, por ejemplo, si la decisión que tomó era la menos intrusiva en esas circunstancias, esa información no nos la dio. Pero es público que no nos la dio. Y entonces lo que nosotros hacemos es hacer público algo que antes no era público. Y eso también es valioso. Entonces, hemos exigido, digamos, a través de las recomendaciones de política, que no son vinculantes, pero que son una manera de llamar la atención, que Facebook mejore sus mecanismos de transparencia y creo que hemos aportado al debate elementos para hacer más accountable a Facebook. No sé cómo, esa palabra en español es difícil, pero creo que todos la entendemos. Rendición de cuentas, por ahí podríamos ir. Rendición de cuentas. Yo le quiero dar la oportunidad entonces a Yamal. Creo que Catalina ha comenzado un diálogo también de reaccionar a las
reflexiones y recomendaciones que David y Mary finalmente hacen, y también un punto, digamos, de reflexión sobre los temas de transparencia de la propia plataforma, ¿no? de las solicitudes de información y cómo eso puede mejorar la transparencia hacia los usuarios. Thank you. So I will say Muchas gracias. Diría algunas cosas relacionadas con esta pregunta sobre la transparencia. David habló de formas sobre las que el board es o no un tribunal. Y yo creo que una de las formas en las que el board no es un tribunal es en lo que vemos como nuestro compromiso a ser completamente transparentes. Como los tribunales, el board tiene que tomar resoluciones que están disponibles para la gente, pero además Catalina y yo estamos en paneles como estos en los que tenemos la probabilidad de hablar con las cortes sobre sus procesos y toma de decisiones. Creemos que es importante participar a nivel regional, y también tomo el comentario de Mary sobre que hay que hacer más a este respecto. Tenemos que estar bien informados, con información que provenga de fuera de la institución, no solo con información interna del board. El board en sí mismo, quiero pensar que está comprometido con la transparencia, pero la pregunta va más allá con respecto a la transparencia de Facebook mismo. Y creo que es una de las funciones más importantes del board, es aplicar la transparencia de manera tal que la empresa cumpla con ella y ver cuánto contenido Facebook tiene que dejar en la plataforma o sacar de la plataforma. Y son difíciles porque son difíciles inherentemente. ¿Cuál es la fuente de derecho y cómo se traslada a los contactos privados? Son todas preguntas difíciles, pero creo que en general acordamos cómo Facebook puede ser más transparente de lo que ha sido hasta este momento. Por ejemplo, hay normas internas de implementación que no se revelan a los usuarios, pero que sí tienen que ver con resoluciones sobre Facebook. Facebook podría difundir más información sobre esto. La decisión de Trump incluyó una recomendación para que Facebook haga la política de ofensas y penalidades más transparente. Por algún motivo, no sabemos, algunos usuarios que son también así, reciben una restricción, a veces no entienden por qué. También cómo se aplica o cuán a menudo se aplica por parte de Facebook. Normas que tomaron por sorpresa a la gente en cuanto a esta expulsión que hizo Facebook. Algunas de las razones por las que no hay quizás total transparencia en algunos aspectos son legítimas, porque hay actores maliciosos también que pueden abusar de la plataforma de distintas formas. Pero llegar al equilibrio para hacerlo transparente es gran parte de la tarea que está haciendo el board y que va a seguir haciendo. Muchas gracias, Jamal. Yo vuelvo con David y Mary a propósito también de algo que planteaba Catalina. ¿Cuál es el impacto, de algún modo puede ser el impacto de las decisiones del board en los tribunales, pero también en el poder legislativo, en las legislaciones? David se ha ocupado, cuando era relator, en múltiples oportunidades de legislaciones, algunas muy restrictivas, a propósito de la moderación de contenidos que eran restrictivas de la libertad de expresión en el online, y también de algunas otras de países democráticos como Alemania, como Francia, que podían tener un impacto.
sigue abierta esa discusión si tiene que existir o no una regulación legal, sobre todo en aquellos países de raigambre constitucional alemana o española, como decía Catalina, y en América Latina esa discusión está vigente y hay decenas de proyectos de ley. ¿Esa discusión crees que tiene que seguir abierta, que hay algún impacto en la tarea del Poder Legislativo de este board? David, Mary? Yeah, maybe I'll say a Quizás word here. diría You know, que, bien, the oversight board's remit is, los oversight boards, en cierto respecto, I mean, hacen una tarea vasta, tiene que ver con todo tipo de contenido wide range of, y un amplio abanico de decisiones o resoluciones que but in other pueden evaluar, pero en otros aspectos también be uncertain or puede unclear. ser incierto o no estar claro, sobre todo para los legisladores. Por ejemplo, Many people have hay mucha gente que mencionó el hecho de que el Oversight Board no I would say aborda, aunque diría que las recomendaciones del board sí han ido en esta dirección, pero que no aborda, al menos por sus términos expresos, recommendation. con recomendaciones algorítmicas, por ejemplo. That's, you know, just by Y because I think es solo por sus términos, porque una de las cosas interesantes que tiene el board es que habló muy claramente un lenguaje que remite a ese tipo de problemas. the Trump decision, Creo que la resolución sobre Trump but one se remite a eso, pero that legislators una cosa que creo que los legisladores is van a mirar es si incluso con un proceso como el del Oversight Board, y nuevamente es una empresa y un modelo en la industria, si los legisladores van a buscar más transparencia, es decir, el Oversight Board en efecto incita a los legisladores. Por un lado, el board crea una especie de expectativa de compromiso con la empresa. Le hace preguntas a la empresa que la empresa no siempre responde. Los legisladores van a pensar que esto es algo muy bueno que hace el board. ¿Por qué Facebook no respondió? Y eso se podría traducir en algún tipo de agenda legislativa, de modo que el Congreso o la Comisión Europea o el sistema legislativo de Colombia, cual sea, y esto es parte de las complejidades de este tema, ¿no? Gobierno nacional, en cada gobierno, qué cuerpo abordará estos temas. Entonces, el board alimentaría una especie de agenda legislativa para algún gobierno. Sería interesante seguir esto. Mi percepción es que los gobiernos están mirando las resoluciones del Oversight Board con mucha atención y probablemente cómo responde Facebook a estas resoluciones, algunas de las cuales no ha pasado suficiente tiempo, inclusive Facebook todavía no tiene la obligación de responder, pero esa acción probablemente tenga un impacto sobre los legisladores. Gracias, David. Mary. Yeah. Hi. So I agree with David's Estoy de assessment. acuerdo con David. Creo On a very general level, the board muy generalmente is already que thinking el about board normative shifts ya in addressing estableció cambios normativos al abordar estos temas y creo recently, que hace poco an Israeli court mentioned the oversight mencionó, un fallo mencionó el Oversight Board como una solución posible, pero creo que el punto más importante aquí es que el board no debe suplantar otras iniciativas, que ya sean legislativas, judiciales,
o de múltiples partes interesadas, como el Consejo de Redes Sociales que mencionó David. Perfecto, muchas gracias. Hay otra serie de, yo diría, de expectativas vinculadas al seguimiento de las recomendaciones. Creo que David decía algo al final. Bueno, estamos expectantes de que se cumplan los plazos que el propio board otorgó para el cumplimiento de sus recomendaciones. En el derecho internacional de los derechos humanos es todo un tema, lo vinculante o no de las decisiones en nuestro sistema de la Comisión Interamericana, pero también a nivel del sistema universal. Y bueno, tal vez sea adelantarnos, pero una de las preguntas que nos venía de las organizaciones de la sociedad civil tenía que ver con esto, con si hay alguna clase de seguimiento. Obviamente la academia, los institutos de investigación, yo creo que van a hacer seguimiento de esto, pero el propio board, ya que tenemos a 2 integrantes, ¿qué expectativa tiene del cumplimiento de recomendaciones? ¿Quién pide la palabra? Adelante. Nosotros creamos una comisión de seguimiento de recomendaciones que va a estar dirigida por una de las copresidentas y que justamente lo que busca es identificar concretamente cuáles recomendaciones se han aplicado, cuáles no, y cómo formular mejores recomendaciones para que sean realmente viables y factibles. Esto es muy similar a lo que en derecho constitucional llamaríamos el constitucionalismo dialógico, que se refiere a esa conversación con la empresa para entender también cuáles son sus limitaciones legítimas y donde no hay limitaciones legítimas y nosotros podemos realmente promover una mejora en las políticas. Entonces, hay una comisión de seguimiento de recomendaciones y esperamos que en los informes anuales podamos dar cuenta sobre el resultado de esa comisión. Jamal. I don't have a lot to add beyond that, which is. No tengo mucho para agregar más allá de esto. Tenemos una conversación interna con Facebook para ir siguiendo cómo implementan las recomendaciones y vamos a tener un informe anual. Parte del beneficio de ser transparente acerca de las recomendaciones y de la obligación de Facebook de responder es que no es solo el board el que tiene acceso, sino que también la sociedad civil puede hacer un seguimiento. Sí, lo que diría sobre las recomendaciones es que lo bueno de ellas es que en algún lugar Facebook está haciendo todo lo que decimos y al mismo tiempo no está haciendo nada de lo que decimos, porque como Facebook está haciendo todo lo que decimos, no somos ambiciosos respecto de nuestras recomendaciones, pero si no hace nada de lo que decimos, eso por supuesto va a ser un problema, porque quizás no son factibles. Tenemos que ver cuál es el punto intermedio para el compromiso interno y externo, que esto exige una conversación con Facebook para que entiendan cuáles son sus limitaciones y también conversaciones con la gente que está afuera para presionar a la empresa, para ver cuáles son estas prioridades de implementación. Es un diálogo, como dijo Catalina, no solamente una vía unidireccional. Bien, bien interesante. No sé si Mary sobre este punto que tiene una especie de observatorio sobre el funcionamiento de las decisiones quería agregar algo. Perdón, ¿quién? ¿A quién le dirigió la Mary pregunta? Hansel. Perdón. Sure. I think what's really interesting in terms of Facebook's compliance with the Seguro, en términos de cumplimiento de Facebook con las decisiones del board, es esta tensión entre el modelo de negocios de Facebook y
el remix del consejo. Muchas veces hay conflictos aquí, y no solo en términos de lo que le conviene a Facebook o su capacidad tecnológica, pero sus obligaciones fiduciarias son maximizar las ganancias. Entonces, si Facebook dice, bueno, no vamos a hacer esto porque tenemos que maximizar las ganancias, y esto va a ser lo contrario. Entonces, yo creo que aquí hay una tensión que puede considerarse también fascinante. Bueno, muchas gracias. La siguiente pregunta yo creo que ustedes han adelantado y tiene que ver también con las expectativas, pero bueno, viene de varias organizaciones de la región y tiene que ver con algunos elementos que impactan en la coyuntura de decisiones de moderación de contenidos de la plataforma. En particular ha surgido a propósito de la protesta social y de, bueno, cómo puede el board abordar estas cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con la invisibilidad de la represión de la protesta o de imágenes de protesta por distintas decisiones que están teniendo lugar en un momento social muy importante. Y se ha mencionado, bueno, el caso de Colombia, en su momento de Chile, ahora también creo que ha surgido por las manifestaciones respecto al conflicto árabe-israelí o palestino-israelí. Entonces, bueno, traslado esa pregunta porque me viene de varias organizaciones de la sociedad civil, aunque, bueno, tal vez ahí tenga que ver con los criterios de selección y no actuar sobre el momento, y tal vez más adelante sea elegido este tema, pero bueno, tal vez una respuesta en ese sentido. Y luego le voy a pasar a David, que acabo de ver que tenía también una pregunta adicional, ¿no? Jamal, would you like to go first? ¿Quieres responder, Jamal? I couldn't tell if someone, am I on or is David? No sé, David. Así yo quiero preguntar algo que no está totalmente relacionada, pero no sé si entiendo el contexto de la pregunta, porque no conozco tanto el tema de estas protestas. Entonces, no sé si puedo relacionar directamente esto al contenido de Facebook. Puedo especular, por supuesto, que tal vez haya algún tipo de represión o reacción de los gobiernos a quienes participen de las demostraciones o protestas. Y si este es el tema, aunque digo, me resulta difícil especular sobre esto en términos de el Oversight Board. Pero sí puedo decir que una de las tareas del Oversight Board es comprender los contextos en los cuales se toman las decisiones. Entonces, no simplemente reaccionar de manera automática a lo que ocurre en la plataforma, sino también intentar entender el contexto. O, por ejemplo, si las normas de la plataforma están siendo manipuladas por el gobierno para silenciar a la oposición, y este contexto, por supuesto, va a ser relevante en términos de si la decisión que está tomando la empresa es correcta. No sé si estoy respondiendo exactamente lo que me preguntan, pero es lo que puedo decir de momento. En Colombia en este momento se están produciendo protestas por todo el país que han recibido una reacción muy desproporcionada por parte de la fuerza pública. Las denuncias en este momento es que hay más de 40 personas que han muerto en las protestas. Y una de las preocupaciones de las personas que están protestando es que las plataformas den de baja sus contenidos porque están reportando actos de violencia. Y lo que yo podría decir a eso, sin tener que pronunciarme sobre el caso específico, porque podría llegar eventualmente al board,
es que el derecho internacional de los derechos humanos distingue entre un contenido que muestra actos de violencia para denunciar esos actos de violencia y un contenido que muestra actos de violencia para premiar, apoyar, impulsar esos actos de violencia. Y eso está recogido en los estándares comunitarios, pero sobre todo está recogido en los informes de David Kaye sobre moderación de contenidos y la manera como hay que aplicar el test tripartito para hacer moderación de contenidos en el plan de Rabat del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y en las decisiones del Oversight Board. Entonces, no es simplemente un contenido violento per se lo que la plataforma va a mirar. Como decía Yamal, va a mirar el contexto y las reglas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos que regulan ese contenido. Gracias, Catalina. Creo que contestaron, sí, me refería a esa pregunta, a ese contexto, y obviamente no hay un caso. Cuando llegue un caso se verá la resolución, pero este marco conceptual creo que es muy útil y muy interesante conocerlo y para las organizaciones tenerlo presente. David, tenías allí una pregunta que había dejado colgada. So, I'm finding this conversation Sí. very interesting. And Esta conversación me resulta sumamente interesante y sigo pensando cosas para preguntar. Quería preguntarles a Catalina y Yamal lo siguiente. ¿Cómo funciona esto en el Oversight Board, en el Consejo? Entiendo que hay dos formas en las cuales el contexto puede ser relevante en las decisiones. Una, contexto local, a veces puede ser sumamente difícil descifrar. Por ejemplo, el contexto involucrado cuando evalúan si un discurso de odio constituye la incitación a un acto de violencia. Entonces, ¿cómo hacen para bajar esto al nivel local? ¿Qué fuentes investigan? Sé que el Consejo tiene personal, tiene acceso a expertos independientes, pero me pregunto, ¿cómo lo bajan a la realidad local? Esta pareciera ser una de las dificultades, ya sea que estemos hablando del Oversight Board o de la iniciativa de partes múltiples, parece ser un tema el del contexto real. Y la otra pregunta, que creo que es importante también, es cómo el contexto del entorno online afecta la manera en la que toman las decisiones. Es decir, cuando pensamos acerca de algo como incitación a la violencia, en un contexto tradicional, en cuanto al tal vez derecho internacional sobre derechos humanos o la Constitución, es distinto al espacio online en términos de que muchas veces el público no es que aparece una multitud frente a una persona, sino que miembros que no son percibidos de un público aparecen. Tal vez la cuenta está comunicada con otras cuentas que ni siquiera son aparentemente relacionadas. Quiero decir, lo que me interesa es la diferencia entre el mundo real, concreto, material, el mundo virtual y cómo se percibe el contexto violencia, incitación a la violencia. Dos cositas, y Catalina me puede corregir. Una, adquirir conocimiento local. Como decías, David, tenemos miembros de nuestro staff sumamente profesionales con experiencia en derechos humanos que nos brindan informes sobre contexto local. También tienen acceso a personas externas que por supuesto ayudan con traducción y localización. Y esto sumamente es muy importante. También diría que Facebook también hace esto en sí mismo y a veces lo hacen
por su cuenta, a veces lo hacen porque el Oversight Board tiene un interés en un caso, así que ellos también tienen su equipo de expertos. Entonces, a veces nuestros expertos están alineados, a veces no, y siempre, de cualquier modo, es interesante comparar los datos. Comentarios públicos, por supuesto, tomamos en cuenta en todos los casos esto ocurre. En el caso de Trump, puntualmente, 10.000 comentarios, casos de alto perfil, se puede llegar a obtener información no de individuos particulares, sino tal vez de ONGs. Y en términos del entorno virtual, está en el corazón de lo que hace el board. But I'll say there are a couple of aspects to the Hay question. dos aspectos. Uno es un usuario puntual y cuál es su alcance. Y acá con incitación, por ejemplo, al odio. Uno de los casos interesantes es si puede haber o no un daño real. Es una predicción difícil de determinar. Si bien a veces no es una predicción, puede ser algo ya ocurrido, pero preguntas como ¿cuántos seguidores tiene alguien? ¿De qué forma este contenido se amplifica? Son preguntas muy importantes a la hora de aplicar las normas a los individuos. Otro aspecto de la pregunta que tal vez pueda ser muy difícil es si Facebook decide implementar normas basadas en sus propias predicciones sobre la posibilidad de que cierto contexto o categoría de contexto va a llevar a un daño. ¿Cómo podemos evaluar esto bajo la perspectiva del derecho internacional sobre los derechos humanos? Question that we are working through intellectually ourselves. Catalina. Sí, añadiría solamente dos cosas. La primera, que además de que tenemos un equipo en la administración realmente es extraordinario, de que Facebook ha estado haciendo cada vez más esfuerzos para respondernos mejor. Hay una diferencia entre las respuestas de Facebook iniciales sobre el contexto y las últimas. Y creo que eso hay que reconocer a la compañía. Ha hecho un esfuerzo por explicar mucho mejor su decisión, la razón de su decisión y el contexto. Los comentarios son cada vez más nutridos y yo diría que cada vez más sustantivos, y adicionalmente tenemos una lista de expertos en la que probablemente están las 15 organizaciones que Edison mencionó, a las que alguna vez seguramente les preguntaremos, porque en esa lista no solamente hay organizaciones globales, sino también hay organizaciones regionales que trabajan, o muy locales, que trabajan en los distintos contextos. Y para nosotros el contexto es absolutamente indispensable. Entonces, hemos hecho esfuerzos muy importantes para entender el contexto en el que el contenido circula. Frente a la segunda pregunta, yo estoy de acuerdo con Yamal, es uno de los grandes desafíos del Consejo y se suma a los desafíos que tienen que ver con la moderación de contenidos a escala de una información que es prácticamente inabarcable. Es decir, entendemos la diferencia de moderar contenidos offline y moderar contenidos online. Hasta ahora hemos aplicado principios que nos permiten moderar contenidos online, pero que han sido desarrollados para moderar contenidos offline, y los hemos adaptado a la moderación de contenidos a escala. Gracias, entre otras cosas, al trabajo que las distintas relatorías y órganos de derechos humanos han hecho. Pero sabemos que ese es uno de los grandes desafíos, que no podemos hacer esa traducción simultánea
como si fuera lo mismo el contenido online y offline y su impacto en la vida real al contenido online y su impacto en la vida real. Bueno, muy bien, muchas gracias. Se nos ha ido volando el tiempo. Estamos en 4:30 de Washington, que es la hora que habíamos previsto para culminar, así que yo creo que ha sido apasionante este primer encuentro y este intercambio. Les agradecemos muchísimo desde el diálogo interamericano, pero también desde Columbia University, que ha sido nuestro socio, y también UCI, en esta idea de acercar al Oversight Board, a sus decisiones, a su constituency, al mundo de América Latina. Y bueno, quedamos, creo que para una segunda oportunidad. Esperemos cuando empiecen a haber más novedades también del seguimiento de los casos y como decía también Catalina, de este diálogo dialógico que tienen con la propia empresa, con los tribunales, con los organismos internacionales de protección de derechos humanos. Así que hemos colmado, creo que, las expectativas y bueno, agradecerles infinitamente el tiempo y despedirlos en nombre de la comunidad de América Latina y agradecerles por este espacio. No sé si quieren hacer una ronda final. Creo que la audiencia todavía está aquí presente, así que podemos escucharlos y los dejo despedirse y bueno, y darnos un poco una perspectiva de futuro. Gracias, Edison. Yo quisiera decir una cosa que me parece importante, que es invitar a las organizaciones de América Latina y del Sur Global a que participen en el board, a que hagan comentarios en el board. Hay una cosa que quisiera mencionar. En los debates que se produjeron en los Estados Unidos a raíz de la decisión de Trump, en uno de ellos, un muy importante profesor de Derecho Constitucional en Estados Unidos dijo lo siguiente, dijo, no entiendo por qué hay que limitar la autonomía de una empresa. Si una empresa como Facebook quiere prohibir la desnudez adulta y que no haya pezones femeninos, pues no pasa nada, porque la gente tiene la posibilidad de ir a internet y ver esas imágenes a través de otros medios. Entonces estamos en un libre mercado en donde Facebook es simplemente una empresa. Si esa empresa toma una decisión, el usuario puede reaccionar buscando otras alternativas. Mary dijo una cosa que es fundamental. Este board necesita una perspectiva global. A ese importante académico de los Estados Unidos, a quien yo respeto mucho, no se le ocurrió que resulta que en la mayor parte de África, Facebook equivale a Internet, que la figura del cero rating hace que cuando una persona navega a través de Facebook y no le cobran en su plan de datos de su teléfono esa navegación, simplemente no sale de Facebook, nunca entra a otras páginas de Internet. Lo que no está en Facebook no existe. Lo que no puede comunicar a través de Facebook no existe. Entonces Facebook se convierte en Internet. Facebook tiene una posición monopólica en el mercado. Facebook es un vehículo a través del cual necesariamente la gente necesita para poderse comunicar. Y por lo tanto, esa visión del sur global, de África, de muchas comunidades de América Latina, que dicen, como dicen los informes de David Kaye, que hay comunidades indígenas en donde las mujeres viven con el torso desnudo, y la prohibición de los pezones adultos las va a invisibilizar en el único mecanismo que tienen para poderse comunicar y para poder hacer visibles sus reclamos, por ejemplo, por una extracción de los recursos naturales que explota inadecuadamente los recursos naturales y genera una contaminación y afecta a la comunidad. Y la única manera como pueden hacerlo es salir a través de Facebook y no pueden porque las mujeres viven con el torso desnudo. Entonces necesitamos perspectivas globales para decirles a quienes no conocen esa otra realidad, que Facebook es mucho más que una compañía más de Internet para el norte global. Y por eso es fundamental que las organizaciones del sur global y particularmente las organizaciones de América Latina intervengan más, cuestionen al board,
lean las decisiones, nos digan si lo estamos haciendo mal, para no perder nunca la perspectiva de esos usuarios que están subrepresentados. Perdón por el speech, pero era la oportunidad para Perfecto. mandar Ahora, el mensaje. Jamal tiene sus 5 minutos finales. Well, I won't take 5 minutes. No tomaré 5 minutos. Solamente voy a amplificar o ampliar algo que dijo Catalina sobre notificarle al board cuando se equivoca, que cuando hablamos de compromiso no nos referimos solo a aparecer para que nos feliciten, sino que nos digan qué podemos mejorar. Las resoluciones que hacemos, parte de las razones por las que hablamos o queremos representar no solo a las mayorías, sino a las minorías también, porque son opiniones que forman parte del diálogo global sobre estos problemas. Las minorías en general no tienen la representatividad de preguntas, pero sí quieren formar parte de una conversación mayor, porque tienen problemas muy difíciles, y no son difíciles porque somos obtusos, son difíciles porque son difíciles realmente y son complicados. Por lo tanto, invitamos a la participación, y ello incluye los elogios que nos gustan, pero también las críticas. Muchas gracias, Jamal, por las apreciaciones. David. Oh, I want to keep this very short and Voy a hacer mi participación muy corta. Muchas gracias, Edison, por moderar los contenidos, y gracias a todos por su visión. Yo diría que alentaría a nuestro público a lo que acabo de sugerir Catalina, es decir, y lo que dijo Jamal, participar en la crítica y en los elogios, pero creo que es especialmente importante que se comprometan a través de otras plataformas a pensar cuál es el modelo más apropiado. Esto no es una discusión acerca del abordaje de una compañía con respecto a la moderación de contenido y la supervisión. Creo que en muchos aspectos estamos en el inicio de una conversación, y esperemos que otros lo vean no necesariamente como un modelo que se debe adoptar, sino como un disparador para que cada uno adopte su propio modelo. Creo que este es el mensaje que quisiera transmitir en este momento. Ojalá que sí, que tengamos, este sea el inicio de la conversación de estos temas. Mary, por favor, también tus últimas apreciaciones. Sure, I'm mindful that we're 8 minutes over, Sí. so I'll be very quick. Sé que estamos pasados 8 minutos. Con respecto a lo que dijo David, los apoyo y agradezco a Edison y Catherine por hacer un excelente panel, y a las excelentes intérpretes. Y muchísimas gracias por este evento. Saludar a Catherine del equipo del diálogo que hemos coordinado durante estos días este panel, y en nombre también de la sociedad civil de América Latina, agradecerles el tiempo, el espacio, y bueno, y vamos a tratar desde el diálogo de ser también una plataforma para que esta conversación continúe.